Hay dos tipos de personas en el mundo económico moderno, las que trabajan para el dinero y las que han logrado que el dinero trabaje para ellas. Esta distinción, que parece un cliché de la literatura de autoayuda financiera, tiene en realidad una base matemática y psicológica extraordinariamente sólida, que la mayor parte de las personas nunca comprende en su profundidad real, hasta que es demasiado tarde para aprovecharla plenamente. Albert Einstein, a quien se le atribuye la observación aunque los historiadores debaten su autenticidad, supuestamente llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo, diciendo que quien lo entiende lo gana y quien no lo entiende lo paga. La verdad fundamental detrás de esa frase, auténtica o no, es que el tiempo es el activo más poderoso disponible para cualquier persona que quiere construir riqueza, y que la diferencia entre usarlo como aliado o como enemigo determina en gran medida el resultado económico de una vida entera. Hoy vamos a explorar los principios específicos y las estrategias concretas que las personas financieramente más hábiles usan para convertir el dinero en un trabajador que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin vacaciones ni descansos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer principio es la comprensión real del interés compuesto como fenómeno matemático y no solo como concepto abstracto. El matemático y economista John Maynard Keynes describió el interés compuesto como el proceso por el cual una cantidad de capital crece, no de manera lineal, sino exponencial, porque los rendimientos de cada periodo se suman al capital y generan rendimientos en los periodos siguientes. La diferencia entre el crecimiento lineal y el exponencial es difícil de intuir porque el cerebro humano está mejor equipado para procesar secuencias lineales que secuencias exponenciales, lo que explica por qué la mayoría de las personas subestima consistentemente el poder del tiempo en la acumulación de capital. Una inversión de $10,000 a un rendimiento anual del 8% se convierte en aproximadamente $46,000 en 20 años, en $100,000 en 30 años y en $216,000 en 40 años. El trabajo real no es el capital inicial sino el tiempo, y cada año que pasa sin que ese capital esté invertido de manera productiva es un año de rendimientos compuestos que no se recuperan nunca. El segundo principio es la distinción entre los activos que generan ingresos pasivos y los que no. Un activo que genera ingresos pasivos, es decir, flujos de efectivo que llegan independientemente de si la persona está trabajando activamente o no, es fundamentalmente diferente de un activo que simplemente se aprecia en valor. Las acciones que pagan dividendos, las propiedades de alquiler, los negocios que funcionan sin requerir la presencia diaria del propietario, los royalties de propiedad intelectual y las participaciones en préstamos que generan intereses son todos ejemplos de activos que hacen trabajar al dinero en el sentido más literal. La investigación del economista Robert Shiller de la Universidad de Yale, quien ganó el Premio Nobel de Economía en 2013, documentó que los dividendos reinvertidos han representado históricamente más de la mitad del rendimiento total del mercado de acciones americano a largo plazo. La diferencia entre el inversor que reinvierte los dividendos y el que los consume es una de las más dramáticas en la historia del rendimiento de las inversiones, y es completamente invisible en el corto plazo pero devastadoramente evidente en el largo. El tercer principio es lo que los inversores llaman el arbitraje de activos, la capacidad de identificar situaciones donde el precio de un activo está temporalmente desconectado de su valor real y de posicionarse para beneficiarse de la eventual corrección de esa desconexión. Este principio, que es la base de toda la filosofía de inversión de Warren Buffett y de la escuela de inversión en valor que Benjamin Graham fundó, requiere la combinación de conocimiento profundo de los activos que se evalúan, disciplina emocional para actuar de manera contraria al sentimiento dominante del mercado y paciencia para esperar el tiempo que sea necesario hasta que el mercado reconozca el valor que estaba ignorando. Lo que hace que esta estrategia sea accesible para personas sin acceso a información privilegiada es que la mayor parte del arbitraje de valor en los mercados modernos no se basa en información que otros no tienen, sino en la disposición a pensar de manera diferente sobre la información que todos tienen acceso, a mirar más allá del horizonte temporal de la mayoría, a evaluar negocios en función de sus fundamentos en lugar del sentimiento de mercado, y a actuar con decisión cuando la diferencia entre precio y valor es suficientemente grande como para justificar el riesgo. El cuarto principio es la gestión activa del coste del capital. Las personas que hacen que el dinero trabaje para ellas no solo generan rendimientos sobre sus activos, sino que también minimizan activamente el coste del capital que usan para financiar sus inversiones. La diferencia entre financiar una inversión inmobiliaria a un tipo de interés del 3% y hacerlo al 7% puede determinar completamente si esa inversión es rentable o no, con independencia de todos los demás factores.
Las personas financieramente más hábiles negocian activamente las condiciones de su financiación, refinancian cuando los tipos de interés caen, estructuran sus deudas para que el capital que generan trabaje en activos que producen rendimientos superiores al coste de esa deuda y utilizan el apalancamiento de manera disciplinada para multiplicar los rendimientos de su capital propio sin asumir un nivel de riesgo que amenace la estabilidad del conjunto. El economista Milton Friedman argumentó que el coste del capital es el precio más importante en cualquier economía porque determina qué proyectos se financian y cuáles no. Y esa misma lógica se aplica a nivel individual con una precisión que la mayoría de las personas nunca aprende a aprovechar. Deja tu like, suscríbete y comparte. El quinto principio es la construcción de flujos de ingresos múltiples y no correlacionados. Las personas que dependen de una sola fuente de ingresos están en una posición de vulnerabilidad estructural que puede destruir décadas de acumulación en un periodo relativamente breve si esa fuente se interrumpe. Las personas que han logrado que el dinero trabaje para ellas típicamente tienen entre 3 y 5 fuentes de ingresos que son parcialmente independientes entre sí, de manera que un problema en una de ellas no amenaza el conjunto. Esta diversificación de ingresos no requiere necesariamente múltiples negocios activos. Puede incluir ingresos laborales, dividendos de acciones, rentas de propiedades, royalties de contenidos creados, intereses de préstamos y participaciones en negocios gestionados por otros. La construcción de esta estructura de ingresos diversificada es un proceso gradual que comienza con la primera inversión y se construye durante años, pero el resultado final es una arquitectura económica personal que tiene una robustez ante los shocks externos que ningún ingreso único puede proporcionar, independientemente de su magnitud. El sexto principio es la reinversión disciplinada de los rendimientos durante la fase de acumulación. Este principio es matemáticamente obvio pero psicológicamente muy difícil de ejecutar de manera sostenida, porque los rendimientos de las inversiones llegan en forma de efectivo que el cerebro humano, con su preferencia por la gratificación inmediata, quiere convertir en consumo. La disciplina de reinvertir los dividendos, los alquileres y los intereses en lugar de consumirlos durante la fase de acumulación es lo que produce el efecto multiplicador del interés compuesto en toda su potencia. Charlie Munger describió esta disciplina con una imagen memorable. El primer $100,000 de capital invertido es el más difícil de acumular, no porque sea el mayor esfuerzo, sino porque los rendimientos compuestos todavía no tienen suficiente masa para producir impulso propio. Una vez que la masa de capital invertido alcanza cierto umbral, los rendimientos empiezan a crecer más rápido que cualquier cantidad que una persona de ingresos normales podría ahorrar con su trabajo, y en ese momento el dinero realmente ha comenzado a trabajar por sí mismo de una manera que transforma la relación de la persona con el trabajo y con la riqueza de manera permanente. Hacer que el dinero trabaje para ti no es el resultado de un truco, de un secreto exclusivo o de una información privilegiada que solo los ricos conocen. Es el resultado de entender y aplicar de manera consistente un conjunto de principios matemáticos y psicológicos que están disponibles para cualquier persona que decida comprenderlos y ejecutarlos con paciencia. El tiempo es el ingrediente más poderoso y también el más democrático de todos. Una persona de ingresos modestos que comienza a invertir a los 20 años y una persona de ingresos altos que comienza a los 40 tienen acceso al mismo principio de composición. Pero el primero tiene 20 años adicionales de rendimientos compuestos que ningún nivel de ingreso puede compensar completamente. El secreto de los astutos no es financiero, es temporal. Y la única manera de aprovecharlo es comenzar antes de estar listo, antes de tener el capital perfecto, antes de entenderlo todo, porque el tiempo que pasa esperando las condiciones perfectas es exactamente el recurso más valioso que estás consumiendo sin retorno. Hay un aspecto psicológico de la relación con el dinero que merece exploración adicional porque es frecuentemente ignorado en las discusiones sobre inversión: el papel del miedo en las decisiones financieras. Daniel Kahneman y Amos Tversky documentaron en su teoría prospectiva que el dolor de perder una cantidad de dinero es psicológicamente aproximadamente 2 veces más intenso que el placer de ganar la misma cantidad, lo que produce en la mayoría de las personas una aversión a las pérdidas que les lleva a tomar decisiones financieras subóptimas de manera sistemática. Vender en pánico durante las caídas del mercado, mantener el efectivo en cuentas que no generan rendimientos reales porque la certeza de no perder se siente más valiosa que la oportunidad de ganar, o evitar inversiones con alta variabilidad, aunque su valor esperado sea claramente positivo, son todas consecuencias de esta aversión a las pérdidas que la investigación ha documentado con precisión.
Las personas que hacen que el dinero trabaje para ellas de manera más efectiva han desarrollado, a través del conocimiento y de la experiencia, una relación con el riesgo que les permite tomar decisiones basadas en el valor esperado a largo plazo, en lugar de en el miedo a la pérdida a corto plazo. Ese dominio emocional del miedo financiero es, junto con la comprensión matemática del interés compuesto, el segundo pilar fundamental de la inteligencia financiera real. La práctica más concreta y más accesible que puedes implementar hoy como primer paso hacia hacer que el dinero trabaje para ti es lo que los planificadores financieros llaman el pago automático a uno mismo. La configuración de una transferencia automática que mueve un porcentaje fijo de cada ingreso que recibes directamente a una cuenta o vehículo de inversión antes de que ese dinero esté disponible para el consumo. Este mecanismo elimina la necesidad de tomar la decisión de ahorrar e invertir cada mes de manera activa, que es exactamente donde la mayoría de las personas falla, debido a la preferencia por la gratificación inmediata que describió Kahneman. La automatización de la inversión no requiere disciplina de voluntad porque elimina la decisión del proceso. El dinero se mueve solo, y lo que queda disponible para el consumo es lo que queda después de la inversión, no antes. Warren Buffett dijo en una ocasión que no ahorra lo que le sobra después de gastar, sino que gasta lo que le sobra después de ahorrar. Y esa simple inversión en el orden de las operaciones, implementada de manera automática y sostenida durante décadas, es el mecanismo concreto que pone en marcha todo lo que hemos explorado hoy. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.